Educación en derechos humanos. Aprender los derechos, vivirlos y ejercerlos. Buenos días. Para comenzar, quiero plantear una situación bastante sencilla. Imaginemos una escuela en la que los estudiantes tienen una materia sobre derechos humanos. En clase, aprenden que todas las personas tienen la misma dignidad, estudian qué es la discriminación e incluso conocen algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, al salir de esa clase, un estudiante es ridiculizado constantemente por su origen. Otro no puede expresar su opinión porque el profesor lo interrumpe cada vez que piensa diferente, y las decisiones que afectan al grupo se toman sin permitir que los alumnos participen. Entonces podríamos preguntarnos, ¿esa escuela realmente está educando en derechos humanos? La respuesta nos permite entrar directamente al tema de hoy. Educar en derechos humanos no consiste únicamente en enseñar qué derechos existen. Implica aprenderlos, pero también vivirlos dentro de los espacios educativos y desarrollar capacidades para defenderlos y respetarlos. Durante esta exposición, vamos a revisar esta idea desde la propuesta de José Tubilla Rayo, y la vamos a complementar con el enfoque actual de Naciones Unidas y UNESCO. Después, veremos cómo puede aplicarse desde la educación básica hasta la universidad. La lectura de José Tubilla Rayo parte de una relación muy estrecha entre educación, derechos humanos, paz y democracia. El autor explica que su obra busca reunir fundamentos teóricos y prácticos de una educación que ya contaba con un amplio respaldo internacional. Su preocupación central es cómo formar una ciudadanía capaz de responder a problemas como la desigualdad, la violencia, la discriminación y otras situaciones que impiden que muchas personas vivan con plena dignidad. Aquí aparece una primera idea importante. Los derechos humanos tienen como punto de referencia la dignidad de la persona. Tubilla vincula esta dignidad con el desarrollo humano y señala que la educación debe estar al servicio de las personas, particularmente de la infancia, para favorecer su desarrollo pleno. También presenta la educación como una pieza esencial para construir una cultura de paz. Ahora bien, cuando hablamos de paz, no debemos pensar solamente en ausencia de guerras. La lectura retoma una concepción de paz positiva, es decir, una situación en la que existen justicia, igualdad en dignidad, respeto a los derechos humanos, bienestar y posibilidades reales de desarrollo. Tubilla recuerda precisamente la idea de que la paz no puede reducirse a la simple ausencia de guerra. Pensemos en una escuela. Puede ser una escuela donde no haya peleas físicas. Sin embargo, si algunos alumnos son discriminados, si existe acoso constante o si determinadas personas son excluidas de las actividades, difícilmente hablaríamos de una convivencia verdaderamente pacífica. Ese ejemplo nos ayuda a comprender la diferencia entre simplemente evitar conflictos y construir condiciones de justicia y respeto. ¿Qué es la educación en derechos humanos? Aquí necesitamos complementar la lectura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General en 2011, entiende esta educación como el conjunto de actividades educativas, formativas, informativas y de aprendizaje destinadas a promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos. Este documento permite organizar la educación en derechos humanos en tres dimensiones muy útiles para comprenderla: educación sobre los derechos humanos, educación a través de los derechos humanos y educación para los derechos humanos. Vamos a verlas por separado, porque esta distinción ayuda muchísimo. Educación sobre los derechos humanos. Primero, tenemos la educación sobre los derechos humanos. Aquí hablamos de conocimiento. El estudiante necesita saber qué son los derechos humanos, cuáles son sus principios, qué instrumentos los reconocen, qué instituciones los protegen y cómo han surgido históricamente. Por ejemplo, un alumno de secundaria puede estudiar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y analizar qué significa que todas las personas tengan derechos independientemente de su origen, sexo, religión u otras condiciones. En la universidad podemos profundizar más, analizar tratados internacionales, estudiar casos, comparar legislaciones o examinar problemas concretos desde distintas disciplinas. La Declaración Universal reconoce, entre otros, derechos relacionados con la vida, la libertad, la seguridad, la educación, el trabajo, la participación
y la libertad de pensamiento y religión. La propia lectura de Tubilla presenta estos derechos como parte de un marco internacional construido alrededor de la dignidad humana. Pero saber esto todavía no es suficiente. Educación a través de los derechos humanos. La segunda dimensión es aprender a través de los derechos humanos. Aquí la pregunta cambia. Ya no preguntamos solamente ¿qué enseñamos?, sino también ¿cómo enseñamos? Si enseñamos igualdad mediante prácticas discriminatorias, existe una contradicción. Si enseñamos libertad de expresión, pero castigamos a cualquier estudiante que formule una pregunta crítica con respeto, también existe una contradicción. Por eso, el ambiente educativo debe respetar la dignidad y los derechos de quienes participan en él. Pensemos en primaria. Una maestra puede explicar que todas las personas merecen respeto, pero además puede organizar actividades donde todos tengan oportunidad de hablar, impedir burlas relacionadas con las diferencias personales y enseñar a resolver desacuerdos mediante el diálogo. Eso sería educar a través de los derechos humanos. En bachillerato, podría significar permitir que los estudiantes debatan diferentes posiciones siguiendo reglas de respeto y argumentación. Y en la universidad, implica, entre otras prácticas, favorecer el análisis crítico, el debate académico y la participación de los estudiantes. El Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos ha tratado precisamente diferentes niveles educativos. Su primera fase se concentró en primaria y secundaria, y la segunda incorporó la educación superior y la formación de docentes y otros profesionales. Educación para los derechos humanos. La tercera dimensión es educar para los derechos humanos. Aquí entramos en la acción. El objetivo es que las personas desarrollen capacidades para ejercer sus propios derechos y respetar y promover los derechos de otras personas. Dicho de una manera más sencilla, no buscamos únicamente que el estudiante pueda responder correctamente un examen sobre discriminación. Queremos que pueda reconocer una situación discriminatoria y tenga herramientas para responder de manera responsable. Por ejemplo, si dentro de un grupo se excluye sistemáticamente a una compañera por su origen, el aprendizaje no termina cuando alguien dice, «Eso es discriminación». También debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo intervenimos sin reproducir violencia? ¿Qué mecanismos existen en la institución? ¿Cómo escuchamos a la persona afectada? ¿Cómo evitamos que vuelva a ocurrir? Ahí entramos en la educación para los derechos humanos. Podríamos resumir estas tres dimensiones así. Sobre los derechos humanos, conocerlos. A través de los derechos humanos, vivirlos. Para los derechos humanos, aprender a ejercerlos y promoverlos. Derechos humanos, dignidad e interdependencia. Ahora bien, hay otro concepto de la lectura que necesitamos recuperar: la interdependencia de los derechos humanos. Tubilla analiza el derecho al desarrollo y explica que no puede comprenderse aisladamente de los derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos. También recuerda la relación entre democracia, desarrollo y respeto de los derechos humanos. Esto significa que los derechos están relacionados. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la educación. Un niño puede estar oficialmente inscrito en una escuela, pero si es discriminado todos los días, si no puede participar o si vive en condiciones que le impiden aprender, el simple acceso físico a la escuela no resuelve completamente el problema. UNESCO señala actualmente que la educación es en sí misma un derecho humano y que su garantía se relaciona con el acceso a otros derechos. Así que la educación en derechos humanos requiere evitar una visión fragmentada. Participación, pensamiento crítico y cooperación. Hay otro aspecto especialmente útil para el trabajo docente. Tubilla propone convertir la educación en un espacio de comunicación, aprendizaje solidario, crítica constructiva y pensamiento abierto. También menciona principios como comunicación, participación y cooperación para aproximarse intelectual y afectivamente a los problemas sociales. Esto cambia nuestra forma de enseñar. Si queremos educar en derechos humanos, una clase exclusivamente memorística resulta limitada. Necesitamos situaciones donde el estudiante pueda preguntar, analizar, argumentar, escuchar otras perspectivas y tomar decisiones. Por ejemplo, en secundaria, podríamos presentar un caso sobre discriminación
y pedir a varios equipos que identifiquen qué personas están implicadas, qué derechos pueden estar relacionados y qué alternativas existen. En una licenciatura podríamos trabajar un caso más complejo, donde diferentes derechos, responsabilidades e intereses entren en tensión. La Recomendación de UNESCO de 2023 propone precisamente integrar estos aprendizajes de manera coherente en los distintos niveles educativos y relacionarlos con problemas que los estudiantes encuentran en su vida cotidiana. También plantea enfoques participativos y transformadores que desarrollen pensamiento crítico y capacidad de acción. Aquí aparece otra idea importante. La educación en derechos humanos puede ser transversal. No tiene que quedar encerrada exclusivamente en una asignatura. En literatura podemos analizar discriminación, dignidad o libertad. En historia podemos estudiar procesos de conquista de derechos. En ciencias podemos discutir cuestiones vinculadas con salud, ambiente o acceso al conocimiento. En educación física podemos trabajar respeto, inclusión y trato equitativo. La Recomendación de UNESCO de 2023 incluye expresamente el deporte y la educación física como espacios donde pueden desarrollarse valores de respeto, equidad, cooperación, inclusión y no discriminación. Aplicación mediante un caso. Veamos ahora un caso. En una escuela secundaria, un estudiante recién incorporado al grupo tiene un acento diferente porque procede de otra región. Algunos compañeros comienzan a imitar su forma de hablar, hacen comentarios sobre su origen y dejan de incluirlo en los equipos. El estudiante empieza a participar menos en clase. Un profesor observa lo que ocurre, pero considera que son simplemente bromas entre adolescentes. ¿Cómo analizaríamos esta situación desde la educación en derechos humanos? Primero, desde la educación sobre los derechos humanos, los estudiantes necesitan identificar conceptos como dignidad, igualdad y no discriminación. El problema no consiste únicamente en que una persona se sienta incómoda. Existe una forma de trato basada en una característica vinculada con su identidad y procedencia. Segundo, desde la educación a través de los derechos humanos, debemos examinar lo que ocurre dentro de la propia institución. ¿El aula permite realmente que todos participen? ¿El docente está protegiendo un ambiente educativo respetuoso? ¿Las reglas de convivencia se aplican cuando aparece una situación de exclusión? Aquí vemos por qué una institución no puede limitarse a explicar derechos. Tiene que procurar que sus propias prácticas sean compatibles con ellos. Tercero, desde la educación para los derechos humanos, necesitamos pensar qué capacidades deben desarrollar los participantes. Los compañeros pueden aprender a reconocer la discriminación y a no permanecer pasivos frente a ella. El estudiante afectado debe conocer los canales disponibles para expresar lo ocurrido. El profesor necesita intervenir educativamente y generar condiciones para recuperar una convivencia respetuosa. Ahora, imaginemos exactamente el mismo problema en una universidad. Cambia la edad de los estudiantes y cambia el contexto institucional, pero siguen apareciendo preguntas sobre dignidad, igualdad, participación y convivencia. Por eso, la educación en derechos humanos no termina al concluir la educación básica. El Programa Mundial de Naciones Unidas la ha planteado en sucesivas fases que abarcan la escuela, la educación superior, la formación profesional y posteriormente a otros sectores de la sociedad. UNESCO y OHCHR también han señalado, a partir de la revisión de experiencias educativas, que una educación en derechos humanos efectiva debe trabajar conocimientos, capacidades, valores, creencias y actitudes, y que puede producir cambios tanto en la comprensión de los derechos como en actitudes y comportamientos relacionados con ellos. Para cerrar, quiero recuperar 4 ideas. La primera es que educar en derechos humanos no equivale simplemente a memorizar derechos. La segunda es que podemos entender esta educación desde 3 dimensiones: aprender sobre los derechos humanos, aprender a través de ellos y aprender para ejercerlos y promoverlos. La tercera es que derechos humanos, dignidad, convivencia y paz están estrechamente relacionados. La propuesta de Tubila entiende la paz en un sentido positivo, como una construcción vinculada con justicia, desarrollo y respeto de los derechos humanos. Y la cuarta es que la escuela o la universidad también educan mediante sus prácticas cotidianas. La forma en que se escucha a los estudiantes,
se afronta la discriminación, se resuelven los conflictos y se permite la participación, transmite una determinada concepción de los derechos humanos. Entonces, volvamos a la escuela que imaginamos al principio. ¿Puede una institución enseñar perfectamente la Declaración Universal y, al mismo tiempo, tolerar prácticas que vulneran la dignidad de sus estudiantes? Desde la educación en derechos humanos, la respuesta es clara. Conocer los derechos constituye una parte del aprendizaje, pero necesitamos además construir relaciones educativas coherentes con esos derechos y desarrollar capacidades para actuar cuando son vulnerados. Y quisiera terminar con esta pregunta. Si analizáramos nuestra propia escuela o universidad desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué prácticas consideraríamos coherentes con ellos y cuáles necesitaríamos transformar?